Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. Este mes de junio abrasador hemos actualizado nuestro escenario de previsiones económicas, un escenario que ya refleja con más intensidad el impacto del giro proteccionista de los Estados Unidos. Empezaremos hablando de España, cuya economía, para que no sufráis, sigas aguantando el tipo. Luego seguiremos con la economía internacional y acabaremos volviendo a España para comentar nuestras nuevas previsiones para el mercado inmobiliario. Y para ayudarnos a entender qué rumbo creemos que tomará la economía y en qué momento nos encontramos, hoy nos vuelve a acompañar David Martínez Zuregano, gran economista, mejor persona y piedra roseta de los aranceles en el equipo de economistas de CaixaBank Research. David, aparte de los riesgos, nos ofrecerá también una visión de las oportunidades que tienen las empresas españolas para mitigar el impacto de la política comercial estadounidense. Os habla Patricia Esteban y empieza Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Bienvenido otra vez al programa. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Muchas gracias por volver a invitarme. Gracias a ti por estar aquí con el calorazo, pero bueno, aquí no estamos mal con el aire acondicionado. La última vez que David vino al programa, en el mes de febrero de este año, no sé si lo recordaréis, y si no os animo a escuchar el programa, le hicimos un tercer grado sobre los aranceles que superó con mucha sangre fría y con nota. Hoy volveremos a hablar del tema. No sufras, David, que yo sé que te gusta y que lo sufres también. Pero primero de todo, cuéntanos por favor cuáles son las previsiones para la economía española en 2025 y 2026 según el nuevo escenario de hoy. Bien, pues la economía española pues, sigue mostrando un comportamiento bastante positivo, sobre todo si lo comparamos con los países de nuestro entorno. En el año 2024 recordamos que la economía creció por encima del 3%, un 3,2%. En esta revisión reciente que hemos hecho del escenario hemos hecho un ajuste quirúrgico en las previsiones para 2025 y 2026. España es cierto que es una economía que hemos comentado en varias ocasiones que tiene un nivel de exposición al contexto arancelario pues de menor intensidad que otros países de la zona euro y de la Unión Europea en su conjunto. Y por tanto, pues ya en el escenario de hace 3 meses contemplamos una ligera desaceleración por el impacto de mayor incertidumbre de puesta en marcha de los propios aranceles y de cierta desaceleración de nuestros socios comerciales. Y ahora incorporamos en el escenario algo más de incertidumbre derivado de los acontecimientos de estos últimos meses en materia de proteccionismo comercial y rebajamos ligeramente la previsión 1/10 tanto para este año como el próximo hasta el 2,4 y el 2%. 2,4 el 2025. Eso es, sí. Muy bien. ¿Y cuáles son estas causas concretas de la desaceleración? Bien, pues como... Desaceleración, no, perdona, más que del pequeño recorte quirúrgico, como te decías, que me lo imagino. Exacto. De esta revisión a la baja del escenario. Esta pequeña revisión obedece principalmente a que en el escenario global que tenemos dibujado, pues nos encontramos en una situación de mayor incertidumbre. Ya hace 3 meses anticipábamos que los aranceles iban a tener un efecto por el canal de la incertidumbre sobre el conjunto de la economía global, la economía europea y la española, pero aquí hacemos una pequeña revisión porque es verdad que en estos últimos 3 meses hemos vivido pues un carrusel de idas y venidas con los aranceles, subidas, anuncios, periodos de tregua, etcétera, que han generado pues esta situación de incertidumbre para los agentes económicos sobre el rumbo y la intensidad con la que finalmente nos quedaremos en materia arancelaria.
Y en este proceso, digamos, donde los agentes económicos contemplan una mayor incertidumbre a futuro, pues es lógico que también retrasen sus decisiones de consumo e inversión. Ahora sí, la economía española trae, comentabas, una inercia positiva de 2024, ¿no? Crecimos un 3,2 y aparte tenemos varios vientos de cola internos. ¿Cuáles son estos vientos de cola que nos permiten seguir creciendo de manera algo más moderada, pero todavía con cierto dinamismo? Sí, bueno, aquí se me olvidaba comentar antes que todavía, bueno, este diferencial de crecimiento que tenemos en la economía española con respecto a la eurozona, para ponerle cifras, hablamos de un 2,4 para la economía española el crecimiento de 2025, para la eurozona estamos hablando de algo menos de la mitad, un 0,9%, con lo cual, bueno, con esto nos da una idea de que el ritmo de crecimiento de la actividad es bien diferente aquí que en los países de nuestro entorno. Los vientos de cola, digamos, son bastante parecidos a los que teníamos el año pasado. Por un lado, la normalización de la política monetaria, tipos de interés más bajos. Esto es cierto que es un fenómeno común a todos los países. Como factores más diferenciales, pues tenemos que los flujos de inmigración siguen siendo elevados, lo que alimenta un crecimiento de la población activa y del empleo y, por tanto, del consumo por encima de otras economías europeas. También tenemos, por otro lado, el buen comportamiento, extraordinario comportamiento de las exportaciones de servicios, no solo en el ámbito del turismo, sino también otro tipo de servicios no turísticos. Y, por último, el despliegue de los fondos NGU, que están también contribuyendo a que la economía española pues tenga un crecimiento mayor que otras economías del entorno. Si bien es cierto que estos fondos pues están teniendo una velocidad de despliegue menor de la que esperábamos. Y también, David, los salarios están recuperando un poco el poder adquisitivo, ¿no? Las familias todavía tienen ahorros embalsados, ¿no? Que pueden destinar al consumo. ¿Podemos decir que el consumo privado será también uno de los motores del crecimiento en 2025? Sí, el consumo privado mantiene un tono bastante dinámico por un tema de volumen, por cuanto que los flujos de inmigración mantienen un crecimiento de la población y el empleo más elevado. Por el lado de los salarios, también vemos que la moderación de la inflación está impactando positivamente en esa recuperación de capacidad adquisitiva. Y también partimos de una situación donde la tasa de ahorro de las familias pues era mayor que las cifras históricamente que teníamos, y conforme digamos que la incertidumbre se vaya moderando, pues eso debería también servir como palanca de impulso al consumo privado, ¿no? Muy bien. También hemos actualizado, David, el escenario de previsiones para el mercado inmobiliario. Nuestra intención es invitar el mes que viene a Judith Monturiol, que es nuestra experta en sector inmobiliario, a quien le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Pero aún así, a la espera de que nos explique bien cómo, pues, todas las tendencias del mercado inmobiliario cuando venga en julio, ¿nos podrías dar un pequeño avance, David, de cómo son estas nuevas previsiones para el sector inmobiliario español? Sí, seguro que Judith os puede contar todos los detalles mucho mejor que yo, pero bueno, la visión general es que el mercado inmobiliario residencial en España mantiene un tono expansivo. Esto significa que tanto la demanda como los precios mantienen crecimientos elevados. Los últimos datos de línea así lo mostraban, con crecimientos interanuales por encima de los 2 dígitos. Estamos en un contexto donde el incremento de población y empleo hace que la demanda continúe creciendo con fuerza, tanto de población extranjera como de nacionales, y dentro de la población extranjera, tanto residentes como no residentes. Esto mantiene un empuje a la demanda muy fuerte, que si bien es cierto que está encontrando un incremento de la oferta algo más positivo en estos últimos trimestres, todavía digamos que hay un gap significativo que se termina traduciendo, pues lógicamente, en mayores precios de los inmuebles. Sí, comentaba Judith, si queréis consultarlo antes de que venga, tenemos un artículo en la web publicado sobre mercado inmobiliario, y habla del reloj inmobiliario, ¿no? Donde explica en qué fase se encuentra el mercado en el ciclo, y habla de este periodo de expansión. Habla, Judith, de un déficit acumulado de aproximadamente 500.000 de viviendas desde 2021.
que bueno, sí, está nada mal. Es un gap, es un déficit de oferta bastante considerable que de forma muy previsible no será absorbido en el corto plazo, con lo cual por eso en nuestro escenario de 2025-2026 seguimos manteniendo una fase expansiva para el mercado inmobiliario, que esperamos que sea algo más moderada el año que viene, pero bueno, condicionado como siempre a que ese ritmo de oferta pues se acelere algo más de lo que estamos viendo ahora mismo. Y esto hace que desde CaixaBank Research esperemos para 2025 unas 670.000 compraventas de viviendas, que son máximos en muchos años, y un encarecimiento de la vivienda en torno al 9% en promedio durante el año. Pasemos ahora a hablar del mundo, David. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Bien, decíamos al principio que España no solo aguanta el tirón, sino que va creciendo, pero en cambio la situación internacional, David, está bastante más revuelta. ¿Qué previsiones maneja CaixaBank Research para la economía mundial y en particular para Estados Unidos? Bien, pues la economía global efectivamente pues ha habido de los últimos meses una revisión de las expectativas de crecimiento para este año y el próximo. Hay que decir de inicio que esta revisión no es dramática, es decir, la economía mundial es verdad que esperamos una ralentización, pero no esperamos un hundimiento derivado de este escenario. Partimos en 2024 de un crecimiento de la economía mundial en torno al 3,3%. Hemos revisado para el 2025-2026 en unas 3 décimas a la baja y ahora estamos hablando de cifras en torno al 2,9%, es decir, una moderación del crecimiento, pero de intensidad moderada. Eso sí, cuando vamos ya a las geografías, como decías Patricia, pues sí que vemos diferencias importantes. Así, mientras como en el caso de la eurozona o de la economía española, pues hay algunos ajustes hacia arriba o hacia abajo de menor entidad, en el caso de la economía estadounidense sí que estamos anticipando que sus propios aranceles generarán un impacto más negativo de lo que estábamos anticipando hace 3 meses. Y así hablamos de que una economía que venía creciendo cerca del 3% en 2024, ahora esperamos que lo haga en torno al 1,3% en los 2 años, con una revisión muy importante para 2025 de casi un punto porcentual. Es decir, sí que anticipamos que toda esta situación de mayor incertidumbre sí que tenga mucho más impacto en las decisiones de consumo e inversión por parte de los agentes en Estados Unidos. El otro día leía a David en 5 días una entrevista al profesor turco Dani Rodrik, que es profesor de Economía Política en la Universidad de Harvard. Y hacía la siguiente declaración que es bastante incendiaria. Dice que Trump está arruinando la economía global porque está arruinando la economía estadounidense. Vemos que no es que esté arruinando tanto la economía global, al menos según nuestras previsiones, ¿no? La desaceleración es moderada, pero bueno, para la economía estadounidense sí que está empezando a notarse un poco los efectos de estas políticas del nuevo presidente. A día de hoy, los datos publicados sobre la economía estadounidense confirman ya estos supuestos que barajáis y esta declaración así tan categórica del profesor Rodrik. Bien, bueno, yo no sería tan categórico en la utilización de la palabra arruinar, pero sí que estamos viendo que los impactos, digamos, del establecimiento de aranceles, y no solo del establecimiento de aranceles en sí mismo, sino de toda la incertidumbre que llevan asociados, que se traslada pues a agentes económicos, mercados financieros, etcétera, sí que está generando pues impactos significativos tanto en los datos más duros de la economía como en los datos de confianza, ¿no? Entonces, empezando por el primer trimestre ya vimos que la anticipación, digamos, de la entrada en vigor de esos aranceles habían generado un impacto bastante negativo en la economía como consecuencia de que las importaciones de productos habían crecido de forma muy significativa. Esto en términos contables, en el PIB, las importaciones, digamos, que entran con un signo negativo, por lo cual cuando crecen mucho, pues la actividad económica en su conjunto se resiente. Y esto se generó porque, digamos que las empresas estadounidenses y los consumidores pues estaban anticipando compras del exterior porque estaban anticipando que el precio que tenían que pagar por estos productos iba a ser mayor. Luego, en términos de la demanda doméstica en sí mismo y el mercado laboral, las señales que tenemos por el momento, con datos hasta abril o mayo,
pues nos hablan de que la demanda doméstica por el momento está resistiendo quizá algo más de lo que se preveía. Esto puede tener que ver con que el efecto de los aranceles en sí mismos pues actúen con cierto decalaje y puede que en próximos trimestres o meses veamos noticias algo más negativas, pero por el momento las últimas cifras de mercado laboral han sido bastante positivas. Hemos tenido algún dato de producción industrial menos positivo, pero todavía yo creo que es pronto para hacer una lectura completa. Sí que avisaba alguna señal de que, por ejemplo, la producción industrial de bienes duraderos, de inversión, etcétera, sí que se había comportado peor, con lo cual eso podría ser una señal de que la incertidumbre ya se está trasladando a los proyectos empresariales. Y donde hemos visto un impacto más significativo, aparte del que ha tenido los mercados financieros, es sobre los consumidores y sus expectativas. Por un lado, pues la confianza de los consumidores ha mostrado una caída muy importante durante los últimos meses, aunque el dato de junio ha corregido parcialmente esta caída que habíamos visto, y también los consumidores están manejando hoy en día expectativas de inflación bastante elevadas, con lo cual están, digamos, interiorizando que vamos hacia un futuro con precios más altos. Pero de momento la inflación en Estados Unidos no está reflejando todavía aunque suele ir, ¿no? Sí, a ver, claro, en el caso de la inflación habría que diferenciar entre lo que es, claro, el efecto anticipación, que esto solo se ve en las expectativas, digamos, de consumidores y empresas, y luego están los datos que reflejan cuál es la evolución en tiempo real de los precios, ¿no? Y en este caso, claro, hasta que los aumentos de los aranceles terminen en las estanterías de los supermercados, por ejemplo, o los productos intermedios que manejan las empresas, pues todavía probablemente haya cierto retardo. Por el momento la inflación, tanto general como subyacente, pues están instalados, como en el caso de la eurozona, en una tendencia, digamos, de moderación, aunque cada vez a un ritmo más lento y acercándose, digamos, a la zona donde los bancos centrales suelen sentirse más cómodos. Es el 2%, ¿no? Famoso. En torno al 2%, en el caso de Estados Unidos algo más elevado. Y, bueno, yo creo que la principal preocupación ahora en el caso de bancos centrales no es tanto el nivel de inflación que tenemos, sino mucho la incertidumbre hacia dónde se va a dirigir. Y eso en Estados Unidos es bastante más relevante. Muy bien, pues pasemos a los aranceles, tu gran tema. No hay tregua con esto. Podemos decir que los mercados están logrando lo que parece que por el momento no están consiguiendo ni los tribunales ni la sociedad civil, que es frenar un poco la agenda de Trump. Bueno, si atendemos a lo que ha ocurrido desde abril hasta hoy, podemos decir que los mercados financieros han jugado cierto papel o un papel importante en actuar de amortiguador, digamos, sobre una escalada proteccionista mayor. Recordemos, perdona que te interrumpa, David, que abril es el famoso Liberation Day, el día que Trump anunció los mal llamados aranceles recíprocos, porque vimos que recíprocos al final no eran. ¿Qué pasó entonces? Sí, el día 2 de abril fue, bueno, yo creo que ya ha quedado como un evento icónico en el mundo de la historia económica, el día en el que Trump anunció el establecimiento de este arancel universal del 10% y de otros aranceles superiores, estos que, como comentabas, se denominaron aranceles recíprocos y que eran especialmente elevados para países del sudeste asiático, incluyendo China, y que para el caso de la Unión Europea era, como recordaréis, el 20%. Entonces, bueno, pues esto fue el momento, digamos, álgido de todo el ciclo arancelario que hemos vivido desde principios de año y el que generó, pues, un mayor shock sobre los mercados financieros, anticipando, pues, consecuencias muy negativas para la economía global. Después, esto dio paso a un periodo de tregua, justo la semana siguiente, a partir del día 9 de abril, que incluía básicamente todas las economías globales menos China. Se le daba un plazo de 90 días para que hubiera conversaciones en las que se definía, digamos, los términos de una nueva relación comercial. Y mientras tanto, pues queda vigente esa tarifa universal del 10%. Y en el caso de China, pues nos encontramos en una situación en aquellos momentos bien diferentes, porque si bien
La respuesta de negociación fue positiva en la gran mayoría de economías. En el caso de China, pues hubo una respuesta más contundente que dio paso a un ciclo de escalada proteccionista que llevó los aranceles, digamos, bilaterales entre las dos economías por encima del 100%. Es decir, una práctica desconexión comercial entre ambas economías. Después, pues también entramos en una fase de negociación que culminó pues a mediados de mayo con una tregua también de 90 días para el caso de China, que concluirá pues a mediados de agosto. Después hemos tenido otros episodios que podemos comentar ahora. Sí, Ginebra creo, no, Ginebra no, sí, ¿verdad? Ginebra primero y luego Londres, ¿no? Donde se reunieron Xi Jinping y Trump, ¿no? Y hubo como a mí me recordó un intercambio de cromos como si cuando mi hijo se va al mercado de San Antonio y cambiar sus cromos de la liga, yo te doy, al menos por las declaraciones de Trump, te cambio mi Super Lamine Yamal Balón de Oro por 3 Mbappés y 2 lo que sean. No, pero un poco esto, ¿no? Creo que era que China suministraría por adelantado imanes, ¿no? Y tierras raras, que son materiales que necesita para la transición energética y también para la industria de defensa, y que creo que también ellos, Estados Unidos, ¿no? Haría concesiones como admitir a estudiantes, dar visados estudiantiles a los ciudadanos chinos en las universidades. A ver, yo lo que veo que de momento, aunque no se concrete el acuerdo, de momento, como mínimo tener a dos potencias, ¿no?, de esta magnitud sentándose a dialogar ya es una buena noticia, ¿no?, que se frene esta escalada, porque de momento no se puede hablar, ¿no?, de una guerra comercial, es todo un estira y afloja. Sí, yo creo que aquí volvemos a hablar de factores disciplinantes. Antes hablábamos de que los mercados financieros habían ejercido de cierta disciplina sobre las decisiones de una escalada proteccionista. En el caso de China y Estados Unidos, obviamente pues se trata de las dos mayores economías del mundo, que a pesar de que son economías relativamente cerradas en términos de comercio, pues no dejan de tener dependencias estratégicas muy concretas y muy críticas para el funcionamiento de sus empresas y de sus economías en conjunto. Y efectivamente, pues al final la falta de ciertos suministros a un lado y otro, pues ha generado distorsiones en las cadenas de valor, que por el momento pues han tenido un efecto contenido, pero podían anticipar situaciones de incremento de precios y de falta de suministro, pues un poco como lo que vimos durante la pandemia del COVID. Entonces, esta situación ha llevado a que, a pesar de que la tregua nunca ha significado paz, porque siempre ha habido muchas idas y venidas, hablabas de Ginebra y de Londres, 2 semanas antes Trump estaba acusando a las autoridades chinas de haber violado las condiciones de la tregua que se firmó en mayo. La semana anterior, Trump había amenazado a la Unión Europea con aumentar sus aranceles al 50%, algo que volvió hacia atrás en apenas 3 días. Con lo cual, sí, efectivamente, los acuerdos, digamos, que establecen condiciones de continuidad en la tregua, pero no eliminan completamente la incertidumbre. Y bueno, y aparte ahora también entramos en una situación donde hay más elementos de incertidumbre, no solo por la parte económica, sino también judicial, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con lo de la incertidumbre judicial? No solo los mercados están frenando, como decíamos antes, la agenda de Trump, sino que los tribunales están ya también moviendo ficha para intentar... Sí, a finales de mayo el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos suspendió la aplicación de los aranceles generales, podemos decir, que había aprobado Trump desde febrero. Esto incluye los aranceles establecidos a Canadá y México del 25%, los incrementos a China que se han acumulado estos meses y el 10% de tarifa universal sobre el resto del mundo. Algo que estimamos que supone en torno a 8 o 9 puntos del total de aranceles, una parte importante. El gobierno de Trump pues apeló rápidamente a un tribunal federal que, después de recibir, digamos, documentación e información por las partes, ha decidido que los aranceles pueden seguir aplicándose hasta que haya un dictamen final sobre los mismos. Pero, bueno, como decía, es otro elemento más de incertidumbre a toda la incertidumbre que ya estamos manejando.
Muy bien, hablamos de incertidumbre, hablamos de todos los riesgos, que ya tenemos muy claro, pero también esta nueva situación puede proporcionar oportunidades a las economías, ¿no? Para, diciéndolo deprisa y mal, buscarse la vida fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo está España en esta situación? Nos has dicho ya que el impacto directo de la economía española a la economía estadounidense es pequeña, ¿no? Hablabas de un 2% del PIB en términos de exportaciones de bienes y servicios. ¿Qué sectores son los que están más afectados por esta situación dentro de la economía española? ¿Y qué oportunidades pueden aprovechar las empresas españolas? Vale, para hablar de riesgos y oportunidades para las empresas españolas con ese foco sectorial, podemos hablar de varios canales de transmisión de estos aranceles. El punto de partida, bueno, pues ese 2% de PIB que se traduce en exportaciones de bienes y servicios a Estados Unidos, que en realidad podemos reducir aún más porque los aranceles se aplican sobre los bienes y no sobre los servicios. Estaremos más hablando de una cifra en torno al 1%, que compara con una cifra más cercana en torno al 2% para los países de nuestro entorno. Entonces distinguimos varios canales. El canal, digamos, que está más vinculado a estas cifras, que es el canal directo comercial, y donde aquí pues la exposición por sectores es particularmente elevada sobre las manufacturas, como no podía ser de otra manera, porque son los bienes más afectados por este establecimiento de aranceles, y ahí encontramos pues la industria química, farmacéutica, metalúrgica, auxiliar de la construcción y algunas otras ramas más. Y de forma directa a través del canal comercial, pero como proveedores de inputs a estas empresas manufactureras, también encontramos algunas actividades de servicios que se verán afectadas por el impacto de los mismos, donde bueno, pues encontramos servicios típicamente asociados a actividades de exportación y manufacturas, como es el comercio o el transporte y la logística, ¿no? Estos serían como las ramas que a través del canal comercial esperaríamos que recibieran un mayor impacto. Después un segundo canal tiene que ver con el canal de la incertidumbre, y dentro de la incertidumbre, claro, nuestra macromagnitud más sensible a la incertidumbre es la inversión. Los proyectos empresariales de inversión, pues como por definición están establecidos de forma plurianual, pues buscan ciertas garantías o cierta certidumbre para poder decidir llevarlos a cabo. Y para eso la métrica que miramos para ver qué sectores son más sensibles, pues digamos que es la intensidad de capital que tienen los diferentes sectores. Y ahí dentro de las manufacturas pues encontramos la automoción, entre otros, como la maquinaria y equipo, y dentro de los servicios pues también está, por ejemplo, los servicios de tecnología, que son también bastante intensivos en capital. Luego, un tercer canal tiene que ver con la ralentización del crecimiento global. En nuestra revisión de escenario global hemos visto que anticipamos algo menos de crecimiento para este año, y esto significa, y en el caso de España principalmente a través de nuestros socios europeos, que son con los que mantenemos pues mayores relaciones comerciales, pues un menor crecimiento de estas economías pues llevará a que las actividades que en este caso están más abiertas al exterior, las que tienen mayor tasa de exportación, pues se verían más afectadas. Y aquí tampoco estamos hablando solo de manufacturas, que nuevamente pues la automoción, por ejemplo, saldría en esta categorización, sino también de ciertos servicios que han ido ganando relevancia como exportadores, como comentábamos al principio, donde los servicios no turísticos han ganado peso en la economía española, y entre ellos podemos destacar pues actividades profesionales o científicas, ¿no? Y por último, llegamos a la parte que tiene que ver con cómo los aranceles podrían reconfigurar los flujos de comercio internacional. Y aquí bueno, se habla mucho de los riesgos, pero también pueden generarse algunas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tienen las empresas españolas en este contexto? Pues si es una empresa que está exportando a Estados Unidos, puede plantearse pues establecerse, digamos, a través de inversión directa en esta economía para poder así salvar, digamos,
la barrera de los aranceles. Esto obviamente pues dependerá de la estructura de costes, cómo cambia entre España y Estados Unidos, etcétera, o puede buscar también otros países que puedan estar menos afectados que Europa por los aranceles e instalarse en estas otras economías, ¿no? También puede buscar una empresa expuesta a los aranceles pues otros mercados de destino, y aquí en este caso pues ¿qué podemos mirar para identificar qué mercados pueden ser interesantes? Pues por un lado ver cómo se parece lo que exportamos hoy a Estados Unidos a lo que importan otros países, ¿no? Entonces, pues si hay cierto encaje en esas estructuras de productos, pues quizá podemos mirar a esos otros mercados para ver si colocamos ahí los productos, ¿no? ¿Y aquí habéis encontrado encaje? ¿Habéis hecho el análisis para ver si...? Bueno, han salido algunos sospechosos habituales, que son pues las grandes economías europeas con los que ya mantenemos unas relaciones comerciales intensas. Aquí pienso, bueno, Francia y Alemania, principalmente la Unión Europea, pero también Reino Unido. Pero también hemos encontrado otros mercados con los que la Unión Europea está intensificando sus relaciones comerciales en los últimos años, como son el caso de Australia, el caso de Canadá o el caso de Brasil, al hilo un poco del acuerdo de Mercosur que se firmó a finales del año pasado. Y otra variable importante al buscar estos mercados, claro, nosotros como empresas españolas no estaremos solas buscando estos otros mercados. Habrá otras empresas de otros países europeos que estén exactamente lo mismo, con lo cual tenemos que mirar qué competencia hay en estos mercados. Y bueno, justo los mercados donde, digamos, hay más encaje entre nuestros productos y lo que compran allí, pues también son los mercados donde probablemente encontremos más competencia. En cualquier caso, hemos identificado algunas economías donde quizás la competencia en términos relativos sea algo menor, pues estoy pensando en Colombia, Sudáfrica, Indonesia y alguna otra economía más, donde quizás pueda haber oportunidades pues con un encaje de productos, pero también con algo menos de competencia, ¿no? Y por el lado de qué productos o qué sectores o ramas podrían beneficiarse más de este juego de búsqueda de mercados, pues en general las ramas de consumo, maquinaria y equipos son quizás las que cuenten con más posibilidades frente, por ejemplo, al sector agroalimentario, que tendría un encaje algo más difícil. Aún así hemos identificado algunos mercados, como es el caso de Suiza, donde quizás podrían haber algunas oportunidades más. Y este análisis pues también se completa, claro. Nosotros cuando la empresa está buscando otro mercado, sale de un mercado estadounidense con más aranceles, pero claro, tiene que mirar también el arancel al mercado donde va, ¿no? En el caso de los países de la Unión Europea, obviamente, pues es una variable irrelevante porque estamos en un mercado único, sí, pero en otros mercados sí que juega un papel. Y, por ejemplo, el caso de Suiza es, de nuevo, relevante porque los aranceles que aplica, por ejemplo, a los productos agroalimentarios pues son bastante elevados. Con lo cual, es un mercado donde hay un encaje, pero tienes la parte donde el arancel puede jugar un poco en contra, ¿no? Y ya por último, un tema importante para detectar también posibles oportunidades es, si bien España tendría un incremento de arancel, que sería similar probablemente al que tendría la Unión Europea, puede que otras economías tengan un castigo arancelario superior. Esto podría generar algunas diferencias de precios relativos entre lo que exportamos nosotros y lo que exportan estas economías. Es decir, si volvemos al Liberation Day del día 2 de abril, sí, veíamos ahí que, por ejemplo, economías como Vietnam, Camboya y otras del sudeste asiático, incluido China, pues tenían estos aranceles recíprocos más cerca del 40% que no del 20% que en principio se pensaba para la Unión Europea. Si las diferencias fueran significativas, pues incluso las empresas españolas que están ahí exportando podrían tener una oportunidad de captar parte de esta cuota, ¿no? Vaya. Aquí hago un llamamiento. Empresas exportadoras de España, escuchad este podcast y leed el informe que ha publicado David Martínez Zuregano en nuestra web www.caixabankresearch.com, porque todo lo que he contado aquí está aterrizado con detalle, con tablas, con todos los números de aquí. Junto con nuestra compañera Judith. Junto con nuestra compañera Judith, sí señor. Bueno, pues tenemos este mundo con oportunidades pero con muchos retos, todo menos tranquilo.
nos queda otra incógnita en esta ecuación de este mundo que tenemos, ecuación complicada, para mí siempre lo ha sido, porque soy bastante deleta, si se está riendo David, pero ahora vamos a ponernos serios. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Hemos visto que dentro de lo que cabe el petróleo ha estado bastante tranquilo en los últimos tiempos y nuestra previsión para 2025 hablaba de unos precios contenidos. Pero también sabemos que es algo que puede cambiar de la noche a la mañana con un titular o un susto geopolítico, como ha sucedido justo este viernes pasado con el ataque de Israel a Irán. ¿Cambian este suceso las previsiones que barajamos desde CaixaBank Research para 2025? Bueno, el punto de partida del mercado de petróleo en esta revisión de escenario reciente que hemos hecho es en un escenario donde la incertidumbre y el efecto de los aranceles sobre el crecimiento económico global es negativo. Esto pues nos ha llevado a rebajar la previsión del petróleo en torno a unos $10 tanto para 2025 como para 2026. Esto en términos del barril de referencia en Europa, el barril de Brent. También hay que tener en cuenta que no solo es el efecto de la ralentización del crecimiento global, sino también de que nos encontramos en una situación de demanda, podemos decir, abundante de petróleo después de las últimas decisiones de la OPEP, con lo cual llegamos a este shock en una situación pues de relativa oferta abundante en el mercado, con lo cual, bueno, pues no estamos en una situación tan dramática como la que hemos podido vivir en otras ocasiones. Pero dicho esto, obviamente es un evento claramente alcista para el precio de las materias primas. Lo que ocurre es que en la actual coyuntura es muy complicado definir un escenario a futuro. Si el conflicto se mantiene en términos bilaterales a través de un intercambio que vaya perdiendo intensidad conforme avanzan las semanas, pues obviamente probablemente nos situemos en una situación de relativa estabilidad con niveles algo más altos en el precio del petróleo de lo que teníamos. Y de ahí lo que pasa es que el rango de escenarios es enorme. De ahí podemos movernos a uno mucho más negativo, donde incluya la participación, por ejemplo, de Estados Unidos en el conflicto, donde esto lleve, por ejemplo, al bloqueo del estrecho de Hormuz, que es un paso, digamos, marítimo por el que más o menos en torno a un 20-25% del petróleo mundial sale hacia los mercados internacionales, y esto pues sería un escenario que probablemente nos llevaría por encima de los $100 seguramente. Como digo, es un evento muy imprevisible en cuanto a sus consecuencias porque depende de muchos factores sobre los que no tenemos realmente una información completa. Pues bueno, estaréis atentos vosotros los economistas y esperemos que se calmen las tensiones en Oriente Medio, no solo por las repercusiones económicas, sino sobre todo por el bien de las personas que lo están sufriendo. David, eso ha sido todo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por venir una vez más. Muchas gracias y hasta la próxima. Y gracias también a todos nuestros oyentes por escucharnos un mes más en Economía Express. Os esperamos el mes que viene para hablar del mercado inmobiliario español y también sobre el sector turístico. Un abrazo y hasta entonces caminad por la sombra, que hace muchísimo calor, y cuidaos un montón. Hasta luego. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand.
through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.